Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir hablando de R, vamos a seguir desde donde habíamos dejado la última vez. Y lo que vamos a hablar es de cómo acceder a las componentes de un vector. Nosotros podemos, o bien de cómo referirnos a las componentes de un vector. Nosotros podemos referirnos a un vector en su totalidad mediante su nombre, ¿sí? Pero tal vez no queremos referirnos, ya sea para verlo o para modificarlo o para hacer una asignación al vector en su conjunto, sino a una componente específica o a más de una de ellas. Y la manera básica de hacerlo es mediante el uso de los corchetes. ¿Sí? Hasta ahora veníamos usando los paréntesis para poner los argumentos de un comando, ¿sí? Como por ejemplo acá en runif, que generaba números aleatorios, que el argumento que me daba la cantidad de números a generar se ponía entre paréntesis, y vamos a generar entonces un vector para tenerlo, ¿sí? Ese vector X, vamos a verificar, de hecho vamos a verificar que, hacerlo así, vamos a escribir X y, porque que efectivamente se creó ese vector X. Y ahora los corchetes son una manera de referirnos a una componente específica de un vector. Eso se hace mediante un número entero puesto entre los corchetes que se va a referir a la componente número 7, en este caso, del vector X. Si se fijan, lo que me devuelve es la componente 7, que es este 0,61, es exactamente esta que estaba acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que me devolvió en realidad? Lo que me devolvió es un vector de longitud 1. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque marqué una componente, esa componente en sí misma constituye un vector de longitud 1, que es un valor único. Pero entre los corchetes también puedo poner, en lugar de una componente específica, puedo poner un vector de números enteros, ¿sí? Que, por ejemplo, si pongo 2.10, recuerden que eso me da un vector, de hecho lo voy a correr para que lo vean de vuelta, me da este vector, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, con lo cual si yo dentro de los corchetes lo que pongo es ese vector, lo que va a devolver es del vector X las correspondientes componentes en un nuevo vector, en este caso de una longitud más chica, ¿sí? Este 0,601 es la segunda componente, ¿sí? 0,53 es la tercera, etcétera, así hasta la décima componente, que es 89, sería esta de acá, 0,188, ¿sí? Y bueno, ahí está, efectivamente. Pero obviamente que el vector X sigue estando, no modifique nada. Esto simplemente lo que hace es mostrar. Mostrar el vector X, mostrar algunas componentes del vector X. Yo también puedo hacer asignaciones a esas componentes usando el operador de asignación, la flechita a la izquierda, digamos, que ya habíamos usado. También podría ser con el igual, pero dijimos que en general lo vamos a hacer con este comando, como se suele hacer, con este operador. Y si yo hago esto, lo que va a hacer es este valor asignarlo a la componente número 4, ¿sí? Del vector X. Entonces, si yo ahora me fijo que hay en el vector X, puedo ver cómo se modificó la componente número 4, que ahora figura el valor 10. También podría hacer lo mismo, una asignación, pero a varios valores, ¿sí? Por ejemplo, los valores de 7 a 10, de las componentes número 7 a 10, si ahora se fijan que hay en el vector X, van a ver que efectivamente todas las componentes a partir de la número 7. Porque antes acá aparecía la séptima y ahora aparece la sexta. Bueno, porque cambiaron la longitud de los valores que muestran, se reacomoda, ¿sí? Fíjense que acá mostraba más columnas, ahora como este 10 ocupa un lugar más, bueno, se reacomodó. Eh, y, y fíjense que tengo que modificar los valores de 7 a 10, que es un vector de longitud 4, ¿sí? Serían estas 4 componentes, pero pongo 0 del otro lado. Bueno, como siempre R lo que hace es, como el 0 en realidad es un solo valor y acá tengo 4, es repetir, ¿sí? Para que coincida la longitud. O sea, a los 4 valores los cambia por el 0. Si por ejemplo, en cambio, esperen que vamos a generar un nuevo vector, X. Bueno, si por ejemplo, yo lo voy a cambiar esto, por ejemplo, si por ejemplo en los lugares del 3 al 10, que serían todos a partir del tercero,
yo cambiara por el vector 1, 2, de vuelta, del 3 al 10 son 8 valores, mientras que el vector con componentes 1 y 2 tiene 2 valores, con lo cual va a tener que repetir esos valores 1 y 2. Si se fijan lo que ocurre, a los dos primeros no los modificó, pero a partir del tercero los cambió por 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, se repitió hasta que coincidan las longitudes. Acá fíjense, este espacio de acá no molesta, así que me olvidé de decirlo, ¿sí? Como casi todos los espacios, recuerden que uno de los casos en donde no se puede agregar un espacio y porque R no lo va a interpretar correctamente es entre el menor y el guión en el operador de asignación. Acá, por ejemplo, si yo cambio los valores del 1 al 9, que son 9 valores, por un vector con dos componentes, fíjense lo que ocurre, aparece un mensaje de alerta, warning. No realizó el cambio, sí, cuando aparece un warning es que se realizó un cambio, pero fíjense lo que pasó. Cambió 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, y el último, el 9, lo cambió por un 3. Después el 10 no tenía nada que modificar, pero ¿qué pasó? Como en la cantidad de la longitud del vector más corto, que en este caso es este, el de dos componentes, no divide, digamos. O sea, la longitud del vector más largo no es un múltiplo de la longitud del vector más corto, me avisa. Por si es que en realidad esa falta de coincidencia es por un error involuntario, entonces lo avisa, pero de todas maneras el cambio lo realiza y corta donde tiene que cortar. Y eso es algo que, como ya lo dijimos, puede pasar varias veces. Otra manera de acceder a... Vamos a hacer un corte un segundo para cambiar algo y además para ver si está grabando bien. Bueno, otra manera de acceder a los elementos de un vector utilizando valores es utilizando valores lógicos, ¿sí? Donde lo que hay que hacer es, entre los corchetes, agregar un vector de valores lógicos. Por ejemplo, si yo tengo el vector de componentes 1, 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4, algo que yo podría hacer, en primer lugar, es agregar este vector de valores lógicos, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Qué va a hacer? Me va a mostrar solamente aquellos que correspondan a valores verdaderos. Es decir, la primera y la cuarta componente. Parece una manera complicada de hacerlo. Vamos a ver que tiene sentido para hacer cosas un poco más complicadas. Después vamos a ver por qué tiene sentido hacerlo, pero bueno, es algo que se puede hacer. Chequemos, verifiquemos que lo que aparece es efectivamente la primera y la cuarta componente. ¿Sí? Creo otro vector. Y bueno, el vector X está acá, ¿sí? Y ahora quiero ver las componentes 1, 3 y 5. Una manera de hacerlo sería poner el vector de valores lógicos, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, para que me muestre justamente la 1, la 3 y la 5. ¿Sí? Si yo hago correr esta línea, aparecen esos valores. Comentario, yo acá no modifiqué el vector X sigue teniendo todos sus valores, ¿sí? Simplemente estoy visualizando unos valores. Si yo quisiera solamente esos valores, el primero, el tercero y el quinto, tenerlos así guardados en un vector, podría asignárselos al nuevo vector Y, por ejemplo. Eso sería una posibilidad. Y ahora tengo un vector Y que tiene esos tres valores. Podría asignárselos al mismo vector X, pero perdería obviamente los otros valores que no estoy mostrando, ¿sí? Se puede asignar una parte de un vector a sí mismo como sobreescribirlo, digamos. No hace falta hacerlo en dos pasos. Obviamente lo que hago es perder la información original. Pero bueno, no lo voy a modificar el vector X. Y fíjense que tengo este signo de admiración, que es el operador lógico de negación. Ahora vamos a ver algunos operadores lógicos, pero uno de ellos, el más básico, es el operador lógico de negación. Es un operador, se llama un operador unario, como opuesto a binario, porque actúa con un solo argumento. Lo que hace el operador de negación, el operador lógico de negación, en lógica, digo, no solamente acá en cuestiones de programación, es modificar el valor de verdad de su argumento. Si niego un valor que es verdadero, me da falso, y si niego un valor que es falso, me da verdadero. Entonces, fíjense antes de hacer todo completo, si yo el vector con componentes verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? Le agrego ese operador de negación, me da justamente un vector que es falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Obviamente, si yo ahora
hago correr esta línea, lo que accedo es a los valores que tienen, en los que el vector que queda dentro de los corchetes tiene valores verdaderos, que son justamente los que anteriormente eran falsos. O sea que ahora me da, en vez de A, C, I, E, me da B, D, I, F. ¿Sí? Recuerden que las comillas es porque en este caso es un vector de caracteres. ¿Sí? Podemos usar las comillas dobles o las comillas simples, como el apóstrofe, digamos. En cuanto a lo que son valores de verdad, ¿sí? Se pueden usar operadores de comparación que cuando uno los usa devuelven valores lógicos. Si la comparación es cierta, devuelve el valor verdadero. Si la comparación es falsa, devuelve el valor falso. Los operadores de comparación son el igual, el distinto, mayor, menor igual, mayor, igual. Comentarios. Mínimamente primero veamos, si yo pongo 2 menor o igual a 2, lo que devuelve esto, el operador de menor o igual es menor y después el igual, lo que devuelve esto es un valor lógico. Como esta condición es verdadera, me va a devolver el valor lógico verdadero. ¿Sí? Allá abajo. El operador de igual no es el operador de comparación, para ver si algo es igual a algo, no es el igual solo. ¿Sí? Fíjense, si yo pongo 2 igual a 2, me devuelve un error. ¿Por qué? Porque en realidad ese igual, que es un único signo igual, es el operador de asignación. Es la otra versión del operador que es la flecha a la izquierda, ¿sí? El que venimos usando como operador de asignación. Que también se podía hacer como un igual, lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, lo que está tratando de hacer acá R es el valor 2, que está a la derecha, asignárselo al objeto que está a la izquierda y que se llamaría 2. Pero ya habíamos dicho que los nombres de un objeto no pueden empezar con un número. Entonces, el problema es que justamente el lado izquierdo de esta asignación, como está diciendo, es inválido. Si yo podría poner A igual a 2, u otro nombre válido de objeto igual a 2, pero no puedo poner 2 igual a 2 o 3 igual a 2 porque estaría asumiendo que estoy tratando de asignar un objeto que se llama 2 o que se llama 3 y eso no es posible. Si yo quiero chequear si es cierto que el número 2 es igual al número 2, cosa que creo que es bastante obvia la respuesta, el operador de comparación de igualdad se genera usando dos signos iguales. O sea, este operador es el para comparar igualdad. Si yo ejecuto esta acción, este comando, me dice, bueno, sí, verdadero, 2 es igual a 2. Gran novedad. El operador distinto, por su lado, es el signo de admiración con el igual. O sea, si quieren les pongo el espacio para que sea más claro, pero el espacio no es necesario. Este es el operador distinto, entonces como 2 no es distinto de 2, cuando corra esto me va a devolver el valor falso. ¿Sí? ¿Cómo es útil todo esto junto con lo anterior? Bueno, fíjense. Supongamos que tengo un nuevo vector x, que es el 1, 2, 3, 4. Y yo pongo x igual a 2. Eso que va a hacer va a comparar cada uno de los componentes del vector x con el 2. ¿Sí? Y de alguna manera va a completar el 2, va a ser 2, 2, 2, 2. Y lo que me va a decir es para cada uno de los casos si se cumple o no se cumple. Me devuelve un vector de valores lógicos, de 4 valores lógicos en este caso, porque la longitud de x era 4. Como el primer valor no es un 2, me devuelve falso. Como el segundo valor sí es un 2, me devuelve verdadero. Y como los otros dos no son 2, no valen 2, me devuelve otros dos valores falsos. Si hago x mayor o igual a 3, pasa algo similar, pero me devuelve otros valores lógicos, porque bueno, ahora el 3 y el 4 sí son mayores o iguales a 3, el 1 y el 2 no lo son. Los otros dos operadores lógicos que se usan bastante estos sí son operadores binarios, es decir, tienen dos argumentos y son dos operadores que equivalen al i y al o en lógica, ¿sí? A la conjunción y a la disyunción. Lo llama la disyunción inclusiva, el o esto, o aquello, o las dos cosas. Y tienen sus correspondientes tablas de valores. Yo no sé si en metodología de las ciencias sociales hablaron de tablas de valores lógicos, pero por ejemplo, una conjunción, un y, es cierto solamente cuando los dos argumentos son verdaderos. ¿Sí? Es verdadero cuando los dos argumentos son verdaderos. Si P y Q es verdadero, si P es verdadero y Q también es verdadero. Si alguno de los dos argumentos o los dos son falsos, la conjunción toma el valor falso. Entonces, fíjense, por ejemplo, que yo puedo tomar, por un lado, el x mayor o igual a 2, que me va a devolver un vector de valores lógicos. Ven que voy a hacer un poco de espacio acá para que quede más claro lo que estamos haciendo. Un vector de valores lógicos, x mayor o igual a 2.
¿Qué me devuelve? Bueno, falso, verdadero, verdadero, porque el vector era el 1, 2, 3, 4, recuerden. Traten de imaginarse qué va a devolver esto. Si quieren, pausen antes de verlo. Yo sigo. Me devuelve verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Por qué? Porque solamente la tercera componente es falso que sea distinta de 3. Las otras componentes sí es cierto que son distintas de 3. Ahora, si yo hago la conjunción, que se hace con el símbolo, el ampersand, que es el i o el and de rock and roll, por ejemplo, eh, lo que me va a devolver es un vector de valores lógicos donde va a comparar componente a componente. Falso y verdadero me va a dar falso. Verdadero y verdadero me va a dar verdadero. Por esta tabla de verdad de la conjunción, del i, ¿sí? Del operador i. Si se fijan, solo me devuelve verdadero cuando las dos componentes son verdaderas. ¿Sí? Esto se puede hacer con vectores que están generados, lógicos que están generados a partir de comparaciones, o directamente yo podría chequear si el vector verdadero, falso, queda con la conjunción con el vector verdadero, verdadero, falso, falso, y eso creo que me daría toda la tabla de verdad, porque podría haber quedado verdadero y verdadero, falso y verdadero, verdadero y falso y falso. Y si se fijan, ahí tengo la tabla de verdad completa, ¿sí? Verdadero y verdadero es verdadero, falso y verdadero es falso, verdadero y falso es falso, falso y falso es falso, ¿sí? El otro operador lógico que se usa también como este es el de la disyunción, el que significa o, el o inclusivo, y se hace con esta barra vertical, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer de vuelta un poco de espacio para que se vea claro, si yo tengo por un lado x igual a 1, que me da obviamente ese vector, y x igual a 4, que me da este otro vector lógico, la disyunción me va a dar verdadero cuando alguno por lo menos de los dos sea verdadero. Sí, así que me queda este vector lógico. ¿Ok? Entonces, juntando esto con lo que ya habíamos visto antes, de que una manera de acceder a los componentes de un vector es usar valores lógicos, lo que podemos ver es que estas dos cosas juntas nos permiten acceder a elementos de un vector que cumplen una determinada condición. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el vector con valores 3, 5, 2 y 7, ¿sí? Que sería este de acá. Y yo quiero saber dentro de ese vector cuáles elementos hay y cuántos que sean mayores o iguales a 3. Obviamente, visto así parece una pavada, pero cuando uno tiene un vector de tamaño 1000, no es obvio ver cuántos elementos de esos son mayores o iguales a 3 y cuáles son. ¿Sí? Entonces, una manera de hacerlo, piensen que x mayor o igual a 3 me devuelve un vector lógico que me dice justamente verdadero si el elemento correspondiente es mayor o igual a 3 y falso si no lo es. Entonces, si yo uso ese vector lógico como el que me dice a cuáles elementos de X quiero acceder, en esta expresión, mírenla, piénsenla un poco, a ver si entienden lo que está pasando, me devuelve precisamente el primero, el segundo, el tercero no, el cuarto sí, que son los elementos que ya habíamos, digamos, que esta comparación me muestra que son los que cumplen la condición de ser mayores o iguales a 3. ¿Se entiende? Fíjense que lo que no me permite esto es saber ese 3, ese 5 y ese 7 a qué componentes corresponden. Obviamente yo acá estoy mirando y me doy cuenta, pero si tuviera muchos elementos, mirando esto no tengo en claro a qué componentes corresponden. Lo que me devuelve es un vector de tamaño de longitud 3, ¿sí? Que surge de tomar solo las componentes del vector anterior, que del vector original, que son mayores o iguales a 3. No me quedan ordenadas, pero yo no sé, hasta si no comparo, si no miro, no sé cuál es cuál. O sea, esa información de alguna manera la pierdo. A ver, no la pierdo en el sentido de que acá yo no. El vector X lo sigo teniendo, pero no está en esta visualización no veo ese dato. Si en cambio yo uso este comando which que sería cuál, ¿sí? Cuál X es mayor o igual a 3, pongo la condición acá. Fíjense que lo que me devuelve pareciera no tener nada que ver con el vector, pero ese 1, ese 2 y ese 4 me están diciendo precisamente cuáles son las componentes, qué número de componentes dan mayor o igual a 3.
la primera, la segunda y la cuarta, pero no me da los valores. Obviamente yo lo que podría hacer, sí, es para hacer lo mismo que antes, de otra forma, de otra manera, sería, bueno, acceder a esos valores. Y me da 3, 5 y 7 exactamente igual que antes. Porque recuerden que puedo acceder a las componentes tanto usando valores lógicos como usando números enteros. ¿Sí? Que es lo que hice en este otro caso. Bueno, which igual a 2, x igual a 2 me daría exactamente lo mismo. ¿Sí? Me dice 3 porque solamente la tercera componente del vector x es igual a 2. Y estos valores lógicos facilitan la recodificación de los datos porque, por ejemplo, si yo tuviera este vector con datos 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 2, obviamente imagínense que para entender por qué tiene sentido todo esto, piensen que los vectores podrían ser vectores con muchísimos más elementos. Y supongamos que yo esos 3 los quiero en realidad cambiar por 4. Lo que puedo hacer es, en las componentes de x que cumplen la condición de ser igual a 3, ¿sí? Que son cuáles, bueno, serían este 3 de acá y este 3 de acá. En esas componentes, a esas las quiero cambiar por un 4. Entonces, ahora tengo el mismo vector, pero donde antes decía 3, ahora dice 4. Y acá otro valor que se puede asignar, ¿sí? Espero que esto no dé un error. Lo escribí sin querer. Otro valor que se puede asignar es NA. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que en los dos quiero poner ese valor NA. ¿Sí? ¿Qué significa NA? Significa not available. ¿Sí? Es un valor que representa un dato que está faltante. ¿Sí? Eso cuando uno tiene datos puede ser útil. ¿Sí? Muchas veces aparece cuando cuando no se ingresa un dato, cuando se perdió, cuando el dato es desconocido, pero había un dato y uno no quiere acortar el vector, sino que quiere dejar ese lugar cubierto, pero no poner un valor que en realidad no representa nada, sino que quiere dejar en claro que ese dato no está, se usa NA. ¿Sí? NA es un valor que uno puede tomar. Normalmente NA es un valor que cuando uno hace, por ejemplo, hace operaciones, cuando uno hace cuentas, si yo hago NA por 2, me da NA. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé qué cosa la estoy multiplicando por 2, así que me da no sé qué cosa. ¿Sí? Esas cosas pasan con NA, pero es un valor que puede aparecer dentro de un vector y que uno puede asignar. ¿Sí? Incluso si uno quiere generar un vector nuevo vacío, pero de longitud 10 y no lo quiere llenar, por ejemplo, de ceros, que es algo que se hace a veces, pero no quiero poner ceros porque los ceros indican algo. Quiero simplemente que esté vacío, lo que puedo hacer es llenarlo con valores NA. Por ejemplo, yo podría hacer un vector que sea rep, acuérdense que eso permitía repetir, el valor NA 10 veces. Bueno, eso que me da un vector vacío, obviamente se lo podría guardar en un vector X. Entonces X es un vector vacío que tiene 10 lugares, ¿sí? Yo después los puedo ir llenando, puedo ir accediendo a cada uno de ellos o no, o a varios de ellos y asignarles valores, pero por ahora los lugares están, pero no tienen ningún valor asignado. Después también puedo usar números negativos para acceder a componentes de vector, como, bueno, poniendo como números negativos justamente los valores a los que quiero omitir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero acceder a los valores 2, 3, 4, 5 y 6, en vez de solo poner eso, en vez de poner todos esos, puedo decir, bueno, el que no quiero es el 1, entonces pongo -1. Que también lo podría haber hecho poniendo que quiero del 2 al 6. O sea, 2, 2.6. Ahora, si el que no quiero es el 2, y quiero, en vez de poner que quiero el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6, la C para generar el vector con esos elementos, pongo x de -2 y ese me omite la segunda componente del vector. Quiero omitir varios, perfecto. Puedo hacerlo también. ¿Sí? Puedo omitir el 1, el 2 y el 3. Lo que no tengo que hacer es mezclar subíndices positivos con negativos. Por ejemplo, si pongo que quiero omitir el 2 y poner el 5, eso no funciona. ¿Sí? Eso no me tira problemas. Lo mismo si por ejemplo hago de -1 o 2.3, eso en realidad va a generar un vector que va de -1 hasta 3. Entonces voy a estar diciendo que no quiero el 1, que quiero el 0, que no se entiende tampoco qué significa, que quiero el 1, pero que antes dije que no lo quería, y que quiero el 2 y el 3, entonces no hay que mezclar valores positivos y negativos. ¿Sí? Y finalmente puedo reordenar las componentes de un vector usando todo esto que vimos. Por ejemplo, si yo quiero ver las componentes del vector C, que es este de acá, ¿sí? Fíjense, muy caliente, tibio, frío, pero las quiero ver en otro orden, quiero primero la segunda componente, después la tercera, después la primera, yo podría decirle eso, que quiero
que quiero todas, pero que no quiero la primera, la segunda, la tercera, sino que quiero la segunda, la tercera, la primera en ese orden y aparecen en ese orden. Si yo lo pongo, si yo no lo asigno, el vector X sigue teniendo la forma original. Si yo se lo reasigno al vector X, ahora el vector X ya cambió, ¿sí? Ya tiene. Y si yo le hiciera esto de vuelta, se van a reasignar en función de esto. Si yo ahora veo XC231, en realidad el primero que va a aparecer es la componente 2 del nuevo vector X, que es frío. Y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de atributos de un vector, ¿sí? Eh, Básicamente, los vectores, que son los elementos básicos de R, tienen una serie de características, ¿sí? Que se denominan atributos, ¿sí? Son características que tienen. Y esos atributos pueden ser muchos, pero cada vez que se genera un vector y cada vez que se genera un objeto de datos cualquiera, tiene por lo menos, digamos, se genera con por lo menos dos atributos que se corresponden a la longitud y el modo, ¿sí? El atributo de la longitud se escribe length, que después de, bueno, si uno sabe en inglés igual sabrán escribirlo, pero escribirlo rápido y tipearlo, la G, la T y la H, ponerlas en el orden adecuado, a veces se complica, después de bastante práctica uno le encuentra la vuelta. Pero el length lo que da es la longitud del vector, que corresponde a la cantidad de valores, la cantidad de componentes que tiene. Si es un vector, si es una lista, por ejemplo, es otro tipo de objetos, después lo vamos a ver en otra clase seguramente. Y el modo corresponde al tipo de información que guarda, ¿sí? Y en general esto tiene mucho que ver con el tipo de datos, con, por ejemplo, numeric, son números, obviamente. Eh, por ejemplo, cuando uno escribe un vector de números, C7, por ejemplo, si yo veo, perdón, ahora vamos a ir chequeando, que no lo hice. X era el vector tibio, frío, muy caliente. Bueno, volvamos sobre eso. ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es? Corro este comando, length de X. Recuerden, como siempre, que todo lo que está después del signo de numeral es omitido, así que puedo correr directamente la línea. Length de X me da 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 componentes. Si yo veo el modo con mode, el modo es character, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un vector de caracteres. ¿Qué pasa si veo el modo de este vector que solo tiene el 7? Es numeric. Si veo el modo del vector que tiene el 7 y el 2, también es numeric, ¿sí? ¿Qué pasa con 7 igual a 7? Esto que va a devolver el valor verdadero, ¿sí? ¿Eso qué modo va a ser? Logical, que es valores lógicos, ¿sí? Pueden ver en el help, ¿sí? Si usan el help para mode, van a poder ver cuáles son todos los. Escriban esto, mode, con el signo de pregunta al principio, y bueno, acordan eso, se les va a abrir una ventana en el explorador donde están los diferentes modos para enterarse de qué se trata cada uno, ¿sí? Hay algunos que son un poco más técnicos y otros que son los que venimos manejando hasta ahora. Hablemos en particular de la longitud, ¿sí? Que es algo que se usa bastante, ¿sí? Yo tengo X, supongamos que X es el vector con tres componentes, 99, 100 y 20. Yo ese atributo, digo, length es un atributo del vector, ese vector ya trae el atributo longitud, ¿sí? Es algo que le viene pegado como una especie de etiqueta, ¿sí? Que es, bueno, su longitud es 3. Yo puedo modificar ese atributo. Puedo, por ejemplo, que ese atributo length, asignarle el valor 2. Actualmente tiene el valor 3, le puedo asignar el valor 2. ¿Qué me va a pasar? Y que perdí una componente, obviamente. ¿Qué pasa si ahora ese vector, que es de longitud 2, le vuelvo a cambiar el atributo length y lo cambio por un 5? Bueno, veamos. Tiene los dos mismos valores que tenía antes, pero se agregaron esos tres nuevos lugares que están ocupados por valores NA, not available, ¿sí? Datos no disponibles. Pero el vector ahora tiene longitud 5, solo que hay tres lugares que están vacíos, podríamos decir. Sobre el modo de almacenamiento, sobre el modo de almacenamiento, él lo da este comando storage.mode, ¿sí? Y se acuerdan que X tiene valores numéricos en este caso, ¿sí? Pero storage.mode es
digamos, habla de los modos de almacenamiento que pueden ser doble precisión, simple precisión y enteros para números. Por defecto, los datos numéricos se almacenan en doble precisión. ¿Qué es esto de doble precisión y simple precisión? Quienes no hayan cursado análisis numérico pueden omitirlo por ahora, pero se los comento por si les interesa. Quienes vieron análisis numérico vieron que los números en la máquina se guardan en una cierta cantidad de bits. El modo de simple precisión usa 32 bits y el modo de doble precisión usa 64 bits, de los cuales esos se distribuyen de una cierta manera entre signo, mantisa y exponente. Te lo digo esto para quienes lo vieron, para quienes no lo vieron, porque no cursaron o no van a cursar, no tienen que cursar análisis numérico, pueden omitirlo ustedes, pero es un detalle que lo comento simplemente. Y también existe el modo de almacenamiento integer entero, ¿sí? Que guarda valores enteros y no hay una mantisa y un exponente, sino que directamente son valores enteros. Para ver modos de almacenamiento, bueno, pueden usar el help. ¿Sí? Si en X pongo 2, X es primero, el modo es numérico y el modo de almacenamiento, si lo chequeamos, de vuelta, con el comando storage.mode, es doble. Pero si lo quiero interpretar como entero, tengo esta opción as.integer, el 2 se puede interpretar como entero, y ahora fíjense que el modo de almacenamiento es entero, ¿sí? Integer. Si a X lo multiplico por 1, ¿sí? Y lo vuelvo a guardar, fíjense que el modo de almacenamiento vuelve a ser double. ¿Por qué? Porque este 1, el modo de almacenamiento por defecto, es double. ¿Sí? Esto es un poco técnico, es interesante, digamos, cuando uno ve cosas de métodos numéricos, pero por ahora no es algo de lo más importante. Y si en X pongo estos valores, ¿sí? Verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, fíjense que el modo de almacenamiento ahora es lógico. ¿Sí? Es otro modo de almacenamiento. Hay una diferencia técnica entre modo y modo de almacenamiento, sí, pero bueno, pueden omitirla si es algo demasiado complicado. Así que de hecho sí, esto lo pueden ver, digamos, después, pero por ahora lo voy a emitir porque no es esencial. Algunas veces uno quiere crear vectores de una longitud y con un modo o con un modo de almacenamiento específicos, y para eso existen estos comandos numeric, single, integer, character, logical, etc. Entonces yo quiero crear, por ejemplo, por character 3, eso me devuelve un vector de longitud 3 que tiene cuyas tres componentes son de caracteres, pero vacíos en este caso porque no había nada. Si lo hago con logical, me aparece falso, 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 porque el falso vendría a ser el 0, vendría a ser el nada. Si lo hago con numeric, por ejemplo, me da 0, 0, 0. ¿Sí? Bueno, y ahí dice otras cosas. Obviamente acá no los estoy guardando en ningún lado, yo obviamente estos resultados los podría asignar a un vector, entonces estaría generando un vector con cierta longitud y con ese modo de almacenamiento específico o con ese modo específico. Y después hay otros atributos que puede tener un vector que no le vienen de fábrica, digamos, pero que son útiles por diferentes motivos. Uno de los más comunes es el atributo de nombre, ¿sí? El atributo names, que lo que hace es ponerle nombres a cada elemento de un vector o de una matriz. En el caso de las matrices, sobre todo se usa para ponerle nombres a las filas y ponerle nombres a las columnas, que eso a veces es útil cuando uno quiere recordar qué significan las diferentes filas y las diferentes columnas. Y en un vector, por ejemplo, yo puedo, si las notas de un examen fueron 99, 100 y 20, y entonces tengo esos tres valores, lo que puedo es asignarles los nombres. Como todavía no, como por defecto al crear ese vector X con estos valores no tiene nombre, si yo pongo names de X, que es el comando para ver los nombres, que el atributo nombres de ese vector, me va a dar null. Null me está diciendo que ese lugar no está ocupado, digamos, que el atributo nombres no existe. ¿Sí? El atributo names para este vector no existe. Sin embargo, se lo puedo asignar. ¿Sí? A ese atributo names le puedo asignar algo y lo que voy a hacer es asignarle un vector de caracteres. Los nombres tienen que ser vectores de caracteres. Entonces yo le puedo poner esos tres nombres, Sebastián, Carolina, Diego, en un vector, con comillas. Y ahora, si yo pido de vuelta el atributo names para el vector X, me va a decir Sebastián, Carolina, Diego. Pero más interesante, tal vez, es que si yo veo el vector X directamente que tiene,
no solo me va a mostrar los valores, sino que a cada valor va a tener arriba su nombre, el nombre correspondiente, el nombre que le corresponde a cada una de las componentes. Y lo interesante de esto es que si yo las veo en otro orden, se reacomodan los nombres también con las componentes. Esto, cuando uno quiere tener en claro qué es la información que está dentro de un vector, a veces es interesante ponerles nombres, ¿sí? De hecho, que los elementos de un vector, y después vamos a ver que en una matriz también, y en una lista, y en otros, bueno, tipos de objetos que vamos a ver, tengan nombres, también me da una manera adicional de acceder a las componentes. Porque si yo tengo, bueno, voy a generar de vuelta un vector con ciertos nombres, que podrían haber sido los mismos, pero yo lo tengo así, perdón, hasta acá estamos, ahí. Names, listo, entonces el vector, tengo que hacer un poco de espacio para que se entienda. El vector X es un vector que dice Sebastián Pérez 99, Carolina López tanto y hoy tanto. Bueno, yo puedo acceder a la segunda componente de varias maneras. Puedo acceder poniendo un 2 entre corchetes. Puedo acceder poniendo falso, verdadero, falso, como vector adentro. Si el vector de valores falso, verdadero, falso, me va a devolver la segunda componente. O si yo quiero ver la nota de Carolina López, yo específicamente puedo poner entre comillas o dobles o entre apóstrofes, también funciona, se los muestro para que vean que funciona. Poner el nombre y eso me va a devolver el elemento o los elementos que tengan exactamente, que tengan ese nombre. Fíjense que si pongo solo Carolina, si pongo una parte, no lo encuentra, ¿sí? No hay ninguno, así que no me devuelve ninguna componente o me devuelve una componente vacía. ¿Estamos de acuerdo? Eso me da una manera adicional. Si yo tengo una lista larga de valores y quiero acceder, no sé si es el quinto o el octavo porque no sé dónde está, pero quiero acceder, que es de Carolina López, bueno, tendría que poner Carolina López. ¿Se entiende? Después, otras funciones para operar sobre vectores, ¿sí? Las miramos rápidamente para que vean de qué se tratan. 4, 7, obviamente vean un vector de valores 4, 5, 6, 7. Si yo uso rep, lo que hace es invertir el orden. 7, 6, 5, 4. Agarro un vector cualquiera, agarro el vector X, por ejemplo, que teníamos antes. Me dice Diego Aguirre, Carolina López, Sebastián Pérez, y son estos mismos valores, pero leídos al revés. Sort ordena en forma ascendente datos numéricos, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 6, 9, 2, 7, 1, 6, 9, 2, 7, 1, si pongo sort, me pone 1, 2, 6, 7, 9. ¿Sí? Sí, pero el comando sort tiene un argumento adicional, un argumento optativo, ¿sí? Que es index.return, que se puede activar o desactivar poniéndole falso o verdadero, que lo que hace es devolverme dos cosas. Después vamos a hablar de qué son estos pesos, ¿sí? Esto en realidad lo que me devuelve es una lista, pero lo que me devuelve en primer lugar son los elementos ordenados, ¿sí? Ese 6, 9, 2, 7, 1 me los devuelve ordenados, pero además me indica, este segundo vector que figura abajo, me indica a qué valor corresponde cada uno de ellos. Ese 1 que me aparece en primer lugar, porque era el más chico de los valores, corresponde en realidad es el quinto elemento. Ese 2, que era el segundo más chico de los valores, corresponde al tercer elemento y así. Con un vector de caracteres, también funciona, lo que hace es ordenarlos alfabéticamente, ¿sí? Y el comando order lo que hace es algo diferente. En vez de ordenarme los elementos, me dice en qué orden están los elementos. Es decir, yo veo el vector Sebastián, Carolina, Diego como ordenados. Carolina sería el primero, Diego sería el segundo y Sebastián sería el tercero. A ver, ¿qué estoy diciendo? No, ordenar, order 2, 3, 1. A ver. No. A ver, bueno, estoy dudando ahora. Bueno, ahora lo vemos. Después mírenlo y traten de ver qué pasa. No quiero perder el tiempo, porque tampoco es tan importante. Y después, bueno, duplicated, si tengo por ejemplo un vector que tiene valores duplicados, me va a decir verdadero o falso, en función de si el elemento no si está duplicado o no, sino si ya apareció antes. Fíjense que el 6, que está, me aparece 3 veces, en el primer lugar me dice falso. Pero después cuando vuelve a aparecer, en el tercer y cuarto lugar me dice verdadero. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Unique
me devuelve los elementos no duplicados. Es decir, que los que están repetidos directamente los elimina y los deja una sola vez. En el orden en que, bueno, en el que aparecen. Son todas cosas que se las dejo para que las revisen. ¿Sí? No son fundamentales, no son esenciales, pero son cosas que a veces son útiles. ¿Sí? No me detengo con detalle porque no son tan importantes. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar de las matrices, que es algo que sí realmente es importante. Entonces, bueno, en R una matriz es un arreglo bidimensional, como en, como en general se dice que es una matriz. Eh, pero vamos a ver que en el fondo, en R, una matriz es un vector con ciertos atributos adicionales. ¿Sí? Eh, vamos a ver un ejemplo para entender un poco. Vamos a crear un vector X con 10 componentes, del 1 al 10. ¿Sí? Este va a ser el vector X. Ya está. Y vamos a hacer el comando matrix, que sirve precisamente para generar una matriz, ¿no? ¿Qué generó? Una matriz con 2 filas, 5 columnas. Podemos ver que cuando R muestra una matriz, me muestra al principio de cada fila y al principio de cada columna el número de filas y el número de columnas que corresponde. Ahora vamos a ver por qué dice 1, nada y nada, 1, ¿sí? Pero ahora después lo aclaramos. Y fíjense que lo que hizo fue generar una matriz con los elementos del vector X. Esto es lo que me indica el primer argumento. Este comando tiene varios posibles argumentos. Acá usé 3. El primer argumento es el argumento que me indica qué valores van a ir dentro de la matriz. Ahí, en principio, lo que ponemos es un vector. Ese vector lo que va a hacer es ir llenando la matriz por columnas. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el segundo y el tercer argumento son el número de filas y el número de columnas. Acá está puesto el nombre del argumento. El nombre del segundo argumento es nrow, digamos, número de filas, y ncol por número de columnas. Y entonces está puesto el nombre del argumento y igual al valor que toma. ¿Sí? Lo mismo con ncol. Pero en realidad, si yo pusiera 2 y 5 simplemente, pasaría exactamente lo mismo porque en número de filas es el segundo argumento y número de columnas es el tercer argumento. Entonces no hace falta poner el nombre porque R ya por el orden en que están puestos los argumentos ya entiende que este es el número de filas y que este es el número de columnas. ¿Sí? Hay un posible argumento también es by row, es decir, por fila, que en general por defecto tiene el valor, no es un argumento obligatorio, es un argumento opcional. Si yo no lo pongo, lo toma como falso. Y si lo pongo como verdadero, si lo aclaro, fíjense que lo que hace es una matriz también de 2 por 5, pero la llena por filas. Eso es el argumento, por filas. Indica by row, indica que hay que llenar por filas. Veamos otro ejemplo. ¿Sí? Si X es un vector con los elementos del 1 al 4 y armo una matriz de 3 por 8 con los elementos del 1 al 4, obviamente no va a alcanzar para llenar una matriz de 3 por 8. Imaginen lo que va a hacer R. Y efectivamente lo que hace es ir llenando y repitiendo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta completar. Si fuera una matriz de 3 por 9, como 3 por 9 son 27 elementos, y eso no es un múltiplo de 4, lo va a hacer, pero me va a tener un mensaje de alerta, un warning, como suele hacer cuando no coinciden, cuando la longitud del elemento más largo no es múltiplo del elemento más corto. Hasta ahí nada raro. Pero este comando matrix es uno de los posibles comandos para generar una matriz. Fíjense que hasta acá lo único que hizo fue generar la matriz y visualizarla, pero no la estoy guardando en ningún lado. Desde ya yo esta matriz la podría guardar en un objeto de nombre M. ¿Sí? Y entonces ahora sí, cuando pongo M, puedo ver una y otra vez esa matriz. Después podremos acceder a sus componentes, modificarlas, etcétera. Lo mismo que hacíamos para vectores, solo que en el fondo es como un vector, pero los valores están organizados en filas y columnas. Una manera un poco más simple a veces de ingresar datos en una matriz es con la función scan, ¿sí? Que me permite entrar datos en forma interactiva. Hay que ingresar los datos, digamos, una cantidad de datos por fila, ¿sí? Entonces, lo que uno puede poner es i
le asignamos scan, es decir, le vamos a asignar el resultado de esta función, scan, y entonces lo que me pide acá es que escriba, ¿sí? Ese 1, 2 puntos me pide que ingrese una serie de números, ¿sí? Entonces vamos a poner 2, 1, 3, 1, 2, 5, 2, 3, y vamos a poner Enter, Enter para terminar. Y vamos a ver qué pasa. Fíjense, seleccionaron 8 ítems. ¿Sí? Está bien, metí 8 ítems. Vamos a ir ahí y ver que simplemente lo que hizo fue ponerlos en una sola fila. ¿Por qué? Bueno, porque no aclaré la cantidad de columnas. Vamos a una nueva matriz donde aclaramos la cantidad de columnas, que son 3 columnas. ¿Sí? 2, perdón, acá, no, acá, tiene que ser 2, 5, 2, 3, pues yo pongo cualquier cosa. 8, vamos a ver qué pasa, cómo funciona simplemente. Enter, Enter. ¿Qué me dice? La longitud de los datos 13 no es un submúltiplo o múltiplo del número de columnas, que es 3. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a ver. Lo que hizo fue poner esos datos, ¿sí? Pero me los organizó 2, 3, 5, 2, 6, 4, 3, 8, 3, 3, 2, 5, 2. Este 3, 5, que hizo después empezó a repetir 2, 3, ¿sí? Obviamente esto es porque hice cualquier cosa. Supongamos que yo quiero llenar realmente una matriz de 3 columnas, ¿sí? Corrámoslo de vuelta. Bueno, lo que yo puedo hacer es ir pensando en los elementos, ¿sí? Por columna, ¿sí? En la primera columna que sean 5 elementos. Bueno, 2, 4, 6, 2, 2. Perdón, tengo que ir acá. 2, 4, 6, 2, 2. Enter. Eso sería la primera columna, si hago las cosas bien. Después en la segunda columna voy a poner 3, 2, 2, 6, 7. Y en la tercera columna voy a poner también 5 elementos. Menos 1, 0, 0, menos 1, 0. Y termino. Yo 15 ítems, entonces debería haber puesto en I1 esos elementos como columnas. ¿Sí? Eso me permite agregarlos. Obviamente podría hacer en row y hacerlo por número de filas y llenar por filas. ¿Sí? Podemos ver el tipo de objeto que se creó, por eso se usa data.class y me dice que el tipo de objeto es matrix. Podríamos ver el modo para chequear, ¿sí? Si eso guarda una relación con lo que vimos antes. El modo es numérico, ¿sí? ¿Por qué? Porque son números. Perfecto. Data.class es el tipo de objeto que tiene que ver con cómo se organizan o se acomodan los datos. Hay diferentes tipos de objetos. Están los vectores, están los arrays, están las matrices, las listas. Bueno, vamos a ver algunos. Para construir la misma matriz utilizando la función C, podemos usar la función matrix. Bueno, justo yo creé otra cualquiera. Poner un vector con los elementos y el número de columnas o el número de filas. Y eso los va a acomodar automáticamente. Si se fijan, esa cantidad de esos elementos que están ahí los acomoda en 3 columnas. Como la cantidad de elementos que puse es un múltiplo de 9, no me tira ningún warning. Bueno, les dejo, pueden probar otras, voy a hacer estas cosas, pero se los dejo para que más que nada miren y se fijen qué diferencias ven y qué problemas ven. Los corro simplemente para que los vean, ¿sí? Pero después analicen un poco qué generó cada uno de estos cambios, ¿sí? Sí me gustaría empezar a hablar un poco de los atributos de una matriz. Las matrices tienen atributos adicionales a los que tiene un vector, ¿sí? Los vectores tienen una longitud, que es la cantidad de componentes. Las matrices tienen un atributo de longitud. Vamos a ver eso. Vamos a crear una matriz que se llame matriz.dedatos, ¿sí? Y vamos a meter en 4 columnas los números del 1 al 12. ¿Sí? Chequean. La matriz está creada y están también en 4 columnas los elementos del 1 al 12. Si yo uso los atributos length y mode están, como siempre, como en cualquier objeto, la longitud va a ser 12. ¿Por qué? Porque tiene 2 elementos, ¿sí?
Y el modo va a ser numérico, porque son números. Ahora existe otro atributo, que es la dimensión, ¿sí? dim, y que me da dos valores. Esos dos valores que son precisamente la cantidad de filas y la cantidad de columnas de la matriz. Bueno, igual que los vectores, las matrices tienen que contener elementos del mismo modo, ¿sí? Si no, bueno, lo que termina pasando es que, por ejemplo, si yo, ahora podemos saber cómo acceder a valores y modificarlos, pero si yo, por ejemplo, este 5 lo cambiara por un texto, básicamente todos estos otros valores se van a convertir en textos. ¿Qué van a decir esos textos? Bueno, esos números, pero como textos y ya no como números. ¿Cuál es la diferencia entre el texto 1 y el número 1? Que con el número 1 puedo hacer operaciones matemáticas. Con el texto 1, ¿sí? Un texto que básicamente tiene el número 1, no puedo hacer ninguna operación matemática, por lo menos. Otra manera de obtener matrices es con las funciones cbind y rbind, que sería como unir columnas, ¿sí? Y unir filas. Y t, que ahora vamos a ver qué es, pero a lo mejor relacionándose, teniendo que ver con matrices, a lo mejor se imaginan. Entonces vamos a guardar como tres vectores, ¿sí? Que van a ser las columnas de una matriz. El 1, 2, 3, el 4, 5, 6 y el 0, 0, 0. Si se fijan, son tres vectores. Son vectores, no son matrices. Ahora, ¿qué pasa si yo esos tres vectores los quiero unir como columnas de una matriz? Puedo usar cbind, ¿sí? Si yo uso eso, lo voy a poner en otra matriz que se llame A mayúscula. Fíjense que ahora en A están esos vectores como columnas, ¿sí? Si uso rbind, o sea, como unir filas, esos vectores los va a tomar como filas de la matriz. Y entonces yo puedo hacer esa matriz, pero con filas. ¿Qué pasa si agarro col1, que es una columna? ¿Sí? Es un vector. Perdón, no es una columna, es un vector de tres componentes. Y le aplico t, fíjense. Bueno, lo convirtió en una matriz de una fila y tres columnas. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en realidad, primero, dos cosas. Por si no se lo imaginaron antes, la función t lo que hace es transponer matrices. Y lo que esto me está diciendo, si transpuso ese vector y lo convirtió en una matriz que es una fila y tres columnas, es que R a los vectores cuando los quiere interpretar como matrices, porque acá para transponerlo lo quiso interpretar como matrices, a los vectores cuando los interpreta como matrices los interpreta como matrices con una sola columna. ¿Sí? Pasa que cuando yo creo col1 es un vector que no tiene los atributos de dimensión, de cantidad de filas y cantidad de columnas que tiene una matriz. Cuando yo le aplico la traspuesta, bueno, lo que termina pasando es que lo considera una matriz, automáticamente le agrega esos atributos de cantidad de filas y cantidad de columnas, que son básicamente, van a ser la cantidad de filas, su longitud y la cantidad de columnas, una, y entonces lo transpone y lo pone como una fila. Si yo le aplico la traspuesta dos veces, me queda una columna, pero como matriz, ya no como vector. ¿Sí? Entonces, de alguna manera le está agregando esos atributos de una manera rápida, a veces sin usar el comando matrix ni nada. Sobre todo si uno quiere un vector columna o un vector fila, pero pensados como matriz, con una sola fila, o como matriz con una sola columna. Por ejemplo, porque quiero hacer operaciones matriciales, una manera rápida de hacerlo es usando el operador de T, que, bueno, de transposición. ¿Sí? Porque es rápido, sobre todo porque es rápido de escribir, porque es solo una T. Así que es una manera bastante rápida también de trabajar. Bueno, algo más que vamos a hablar rápidamente es de cómo se hacen operaciones con matrices, ¿sí? La mayoría de las operaciones matemáticas y otras que hacíamos con vectores, que a los vectores se aplicaban componente a componente, a las matrices también se aplican componente a componente, ¿sí? Por ejemplo, si yo genero acá una matriz como esta y la multiplico por 2, simplemente lo que va a pasar es que todas las componentes se van a multiplicar por 2. Si yo a la matriz X le aplico la función exp, que lo hace es la exponencial, hace e a la algo, lo que va a quedar es que se va a aplicar no lo que se llama la exponencial matricial, que es algo que existe, pero que, no es, que es bastante más complicado, sino simplemente le va a aplicar la función exponencial a cada componente. Esto es 2 a la 1, esto es 2 a la 2, esto es 2 a la 3, 2 a la 4, etc. ¿Sí? Si le aplico logaritmo, va a ser log, el log acá es el logaritmo natural, sepanlo. Si pongo un segundo
argumento en log, ahí puedo cambiar la base. Pero si le aplico log, lo que le va a hacer es a cada una de estas componentes aplicarles el logaritmo. O sea que la mayoría de las operaciones son componente a componente. Sobre todo cuando, y obviamente cuando las dimensiones no coinciden, se expande la de menor dimensión. Por ejemplo, si le sumo al vector 0, 1, fíjense, traten de predecir lo que va a pasar en función de todo lo que vimos antes. Yo ahora voy a hacerlo correr, pero pausen un segundo y traten de predecir lo que va a pasar. Y fíjense lo que pasó. Como la matriz X tiene 10 componentes y el vector 0, 1 tiene solo 2, el vector 0, 1 se tuvo que replicar en total, digamos, 5 veces, ¿no? 4 veces más. Pero fíjense que como el vector pensado como matriz, como yo les dije, lo toma como fila, como columna, perdón. Entonces, a 1 le sumo 0, a 6 le sumo 1, a 2 le sumo 0, a 7 le sumo 1. No lo hizo 0, 1, 0, 1, 0, 1, hizo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, porque insisto, el vector está pensado como una matriz columna. Pero esas son las operaciones básicas. Yo una matriz podría, no voy a ahondar mucho, pero le podría sumar 4. Le va a sumar 4 a todos los componentes. ¿Cómo puedo sumar matrices entre sí? Bueno, sí, si son matrices del mismo tamaño, se suman normalmente. Ahora lo vamos a ver igual. No, acá no lo vamos a ver. Se suman normalmente. Si no son del mismo tamaño, se van a empezar a repetir las componentes. Si uno no es múltiplo de otro, va a tener un warning y cosas por el estilo. Todo eso va a ser muy similar. Les sugiero que en todo caso hagan pruebas y traten de entender lo que está pasando. ¿Puedo ir una matriz por 8? Sí, se va a dividir componente a componente por 8. ¿Puedo a 8 dividirlo por una matriz? Sí, va al 8 dividirlo por cada una de las componentes de la matriz y me da una nueva matriz. No, no hay nada raro ahí, no es ninguna operación que esencialmente matricial. Ahora, sí están incorporadas, obviamente, operaciones que son esencialmente matriciales, como la transposición, que ya la vimos, como la inversión y como el producto matricial. Entonces, fíjese que tenemos la matriz X que es de 2 por 5, y si ahora generamos una matriz Y que es de 2 por 2, en principio es posible hacer el producto matricial X por Y. ¿Cómo se hace el producto matricial? Bueno, el símbolo es porcentaje, asterisco, porcentaje. Todo eso indica el producto matricial. Me dice argumentos no compatibles. ¿Y por qué me dice argumentos no compatibles? Bueno, porque les metí. No se puede hacer una matriz de 2 por 5 por una matriz de 2 por 2. ¿Por qué? Porque no me coincide la cantidad de columnas de la primera con la cantidad de filas de la segunda. ¿Podría ser Y por X? Podría. Podemos probarlo, digamos. Y por X sí se puede hacer. Y ahí vemos que sí. Chequen que eso efectivamente es el producto matricial de Y por X. ¿Sí? Hagan fila por columna, fila por columna. Si hacen T de X por Y, ahí sí se va a poder, porque T de X, ¿qué es? Es la misma matriz X, pero traspuesta. Que ahora sí se puede multiplicar por Y, que es de 2 por 2. Entonces, eso me hace el producto de la traspuesta de X por Y. Todas esas cosas que pueden dar. Y finalmente, para la inversa, lo que se usa es el comando solve. Que tiene en realidad que ver el nombre, viene porque obviamente la inversa es una manera de resolver sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Pero bueno, la inversa, si yo pongo solve de una matriz directamente, lo que me devuelve es su inversa. Fíjese que si pongo solve de X, ¿qué va a pasar? Bueno, me va a decir que hay un error porque la matriz tiene que ser cuadrada y X era de 2 por 5. Pero si pongo solve de Y, que era de 2 por 2, me devuelve la inversa. ¿Sí? Ahora, cuidado, todas estas operaciones son numéricas y esta inversa es numérica. Y puede pasar que a veces yo tenga matrices con elementos que están muy cerca de ser linealmente dependientes, pero que por una cuestión mínimamente numérica no lo son. Si a lo mejor yo tengo una fila con decimales y una segunda fila que es la misma fila anterior multiplicada por 7, pero que por cuestiones de redondeo no me da exactamente un múltiplo, digamos un múltiplo exacto, y entonces podría pasar que al hacer las cuentas me dé una inversa, solo que cuando R detecte por ahí que el determinante de la matriz es muy cercano a 0, o que alguna otra medida de qué tan cerca está la matriz de ser 0, que ahí bueno, hay muchas, no sé si alguna vez escucharon hablar del número de condición o algo por el estilo, en esos casos puede ser que me emita un warning avisándome que la matriz está mal condicionada, se dice. Pero bueno, no importa, no quiero complicar ahora. En general, para matrices que no estén muy cerca de ser no inversibles, no va a haber problemas. Y bueno, pueden ver más detalles sobre el producto matricial. Como siempre, les conviene mirar el help de todo.
si quieren aprender más. ¿Sí? Yo obviamente no tengo tiempo acá para explicarles cada detalle, ni siquiera me acuerdo cada detalle. Y el otro punto importante que tenemos que hablar, así como lo hemos visto para los vectores, es cómo acceder a los elementos de una matriz. ¿Sí? Ahora obviamente voy a necesitar dos coordenadas. ¿Sí? Los corchetes también se usan. ¿Sí? Acá me genera una matriz nueva, X, ¿sí? Que es esta de acá. Y si yo quiero acceder al elemento 2, 3, lo que tengo que poner en corchetes es separado por comas, ¿sí? Por una coma, 2 y 3. ¿Sí? El 2 representa la fila, el 3 la columna, así que me debería dar este 8 que está acá, y efectivamente me vuelve el 8. Que es ese 8 es un vector de longitud 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si uso esto? Fíjense, 1 a 2 es 1 y 2, 1 a 3 es 1, 2, 3. Bueno, me va a tomar fila 1 y 2, columna 1, 2 y 3. Esto lo que me va a dar es efectivamente una submatriz. ¿Qué cosas puedo empezar a hacer acá? Bueno, puedo omitir ciertas filas. Yo no sé si... Bueno, sí, ahí está. Puedo omitir alguna fila o alguna columna en particular. Puedo usar todo lo que ya vimos para vectores, agregarlo acá, solo que se aplica por separado a las filas y a las columnas. ¿Qué filas quiero? Por un lado, lo pongo en la primera parte, digamos. ¿Qué columnas quiero o no quiero? Puedo usar valores lógicos, todas esas cosas igual que antes, en la segunda, después de la coma, digamos. ¿Ok? Por ejemplo. Y si dejo vacío uno de esos dos lugares, el de las filas o de las columnas, básicamente se consideran que van todas. Si yo pongo x1, me toma la primera columna, pero de la primera columna pone todos los valores. Lo que termina pasando en este caso es que esa primera columna me la tomó como un vector. Pero recuerden que los vectores son columnas. Acá me da la segunda fila, la segunda columna y la tercera columna, y me las da completas porque dejé vacía el primer argumento, el argumento de las filas. Imagínense qué va a pasar acá. Bueno, básicamente me pone todas las filas, pero no me pone la columna 4. Alguien me podría decir, sí, acá está la columna 4. No, esa es la columna 4 de esta nueva matriz. Pero de la matriz original vendría a ser la columna 5. ¿Se entiende? Obvio, lo que me devuelve es una nueva matriz que yo podría, acá simplemente la estoy mirando, podría de vuelta asignársela a una nueva matriz. Y entonces en esa nueva matriz, la cuarta columna es la columna 5 del original. No hay matrices que no tengan una cuarta columna y sí una quinta columna. ¿Se entiende? O sea, yo puedo omitir la cuarta columna, bueno, se me corre la columna, digamos. No hay matrices que tengan primera, segunda, tercera y quinta columna, pero no cuarta columna. Eso es una cuestión obvia, me parece. Puedo poner componentes. Puedo poner con vectores, es decir, bueno, voy a tomar la columna 1 y 3 y la columna 2, 4 y 5. Fíjense que lo que no puedo poner es sin la C. ¿Sí? No puedo no poner esa C para decir que son la 1 y la 3 las filas y la 2, la 4 y la 5 las columnas. Eso tengo que hacerlo, prueben si no qué pasa. Como siempre les sugiero que estas cosas las vayan probando en comparación, no que se queden sentados mirando. Por eso trato de que las clases no sean tan largas, porque también pueden dedicarle tiempo a probar. Bueno, si no se pone la coma dentro de los corchetes, la matriz es tratada como un vector. ¿Sí? Si no pongo esta coma, fíjense que lo que me devuelve... Ah, no, perdón, vamos a verlo abajo. Estaba pensando otra cosa. Si pongo x3, ¿sí? De vuelta, recuerden, vamos a hacer un poco de espacio. Recuerden que x es esta matriz. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo que quiero el elemento 3 y no pongo 3, algo? Porque uno podría decir, quiero la fila 3. Entonces pongo 3 y no pongo nada más. No, si quiero la fila 3 tengo que poner 3, ¿ok? Si yo no pongo la coma, lo que me va a dar es el tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento de la matriz? Bueno, como está como va por columnas, es el 11. ¿Se entiende? Si quiero el segundo elemento, ¿cuál va a ser? El 6. Recuerden que la matriz, en el fondo, es un vector, que es lo que dice acá abajo, finalmente, como conclusión, con atributos adicionales. En el fondo, la matriz sigue siendo un vector, solo que tiene un atributo adicional que se llama dimensión, que es el atributo dim, que es un vector de dos componentes, donde la primera componente me dice la cantidad de filas con la que estoy pensando ese vector y la cantidad de columnas con la que lo estoy pensando. ¿Sí? Con la que lo estoy pensando como matriz. Pero en el fondo las matrices no dejan de ser un vector para R, con esos atributos adicionales, y entonces si yo le digo que quiero la quinta componente, bueno, se fija, como es un vector que es 1, 6, 11, 2, 7, 2, etc., la quinta componente es el 7. ¿Se entiende? Si quiero las componentes de la 3 a la 7, me va a dar el 11, el 2, el 7, el 12, etc. Y me los va a dar como un vector, sin el atributo de dimensión. Bueno, se pueden probar otras cosas. Por ejemplo, quiero en los lugares donde la matriz vale 4. ¿Sí? Fíjense,
x igual a 4, y x igual a 4 me va a dar una matriz de valores lógicos. ¿Cuáles van a ser falsos? Aquellos que no sean 4. ¿Cuáles van a ser verdaderos? Aquellos que sean 4. Si donde está el 4 quiero poner un NA, puedo hacer esto. ¿Sí? Le asigno un valor. Es decir, con los corchetes no solamente puedo, por ejemplo, si quiero en x23, no puedo no solamente ver qué hay en el lugar 2, 3 de una matriz, sino que también puedo asignarle un valor. ¿Sí? Ahora en la matriz X, perdón, en la matriz X, ahora que hay, está en el 2, 3, el número 1000, porque se lo asigné a ese lugar. Finalmente, algo que es útil, sobre todo para bueno, las cosas que vemos en estadística actuarial de cadenas de Markov, bueno, para muchas otras también. Si quiero calcular autovalores y autovectores de una matriz, acá me voy a dejar una matriz M, ¿sí? Una matriz cuadrada, obviamente, tiene que ser para que poder hablar de autovalores y autovectores. El comando es el comando eigen, y me devuelve la descomposición, ¿sí? En lo que se llama de la descomposición espectral, ¿sí? Que en autovalores y autovectores. En realidad el comando eigen lo que me vuelve es una lista. Después vamos a ver que en otra clase que es una lista, pero básicamente una lista es como que tiene dos partes. La primera parte, que es values, pesos values, ¿sí? Este signo con values, es un vector cuyas componentes son los autovalores. Y en vectors me da una matriz cuyas columnas son los autovectores asociados a cada uno de estos autovalores en orden. Y cuando digo los autovectores, en realidad me estoy excediendo en el lenguaje porque son ciertos autovectores. Esta primera columna es un autovector asociado al 1, esta segunda columna es un autovector asociado al 2, al menos 0,5, y esta tercera columna es un autovector asociado al 0,5. Podría darme otros. ¿Por qué me da esto? Bueno, porque lo que hace la matriz es darlos normalizados, es decir, con norma 1. Y con norma 1 no me refiero a que sumen 1, como hacemos en Markov, sino con norma 1 me refiero a que si hago la norma, lo que llama norma 2, la raíz cuadrada de la suma de los elementos al cuadrado, que me dé 1. Entonces, es una elección primero porque hay que darlo de alguna manera. Y tiene sentido porque si la matriz fuera simétrica, por ejemplo, ustedes recordarán de matemática para economistas, si ya lo hicieron y si no lo van a ver después, que la matriz de paso, que es en el fondo es la matriz cuyas columnas son los autovectores, que sería autovectores, que sería esta, la matriz de paso es una matriz ortogonal y para que sea, o sea, puede tomarse de forma ortogonal y para que sea ortogonal lo que hay que hacer es normalizar esos vectores. Entonces, de alguna manera está pensado para que, bueno, en ese caso particular pase esto. Pero simplemente estos son ciertos autovectores. Obviamente uno podría buscar otros multiplicándolos por ciertos escalares, ¿sí? Pero en principio sirven como autovectores. Bueno, esto es todo. Y en la próxima clase vamos a hablar de distribuciones en R, de cómo hacer operaciones con distribuciones. Y vamos a empezar a hablar de comando if, for, comandos que permiten manejar el flujo por ejemplo, repetir una operación varias veces o repetir una operación mientras se cumple una condición, que es algo bastante importante, digamos, para la hora de programar cosas un poco más complicadas, ¿sí? que simplemente hacer algún cálculo básico. Así que eso es todo por hoy y bueno, estamos en contacto. Saludos.